Shalom, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. Sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes un video relacionado con un recurso o herramienta que nos puede ser muy útil al momento de estudiar el hebreo y el griego bíblico. Bienvenidos. Buenas tardes, espero que estén muy bien. El propósito de este video es compartir algunas de las herramientas que tiene el programa BibleWorks, específicamente pues en la versión 10 del programa, pues para ver la utilidad que tienen al momento de acercarnos a estudiar un texto bíblico, sobre todo pues en hebreo o en griego. Entonces pues vamos a ir viendo herramientas que nos pueden servir muchísimo al momento de, pues, de hacer el estudio del texto bíblico. Entonces, eh, en primer lugar, pues uno de los aspectos que podemos destacar es que normalmente cuando abrimos el programa, pues nosotros nos aparece, por ejemplo, el texto, la ventanita esta que tenemos aquí en la mitad de la pantalla nos aparece de esta manera, ¿sí? Es decir, digamos, un solo versículo en diferentes versiones, por ejemplo, aquí en inglés, en griego, en hebreo, en persa, en latín, en diferentes idiomas nos va mostrando un mismo versículo que nosotros queramos estudiar y pues esto es útil al momento en que queremos pues comparar ya sea el versículo en diferentes traducciones o versiones o en diferentes pues idiomas. A ver, pues para realizar una comparación de cómo aparecería el texto bíblico en cada una de estas eh, versiones de la Biblia. Entonces, eso lo encontramos normalmente aquí en este icono que tenemos en la parte de arriba, que tiene como una forma de unas barritas ahí en la esquina, eh, que es lo que normalmente pues aparece cuando nosotros abrimos el programa, sobre todo la primera vez que lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, en ese primer espacio encontramos esa opción. Aquí donde en este caso dice BNT, nosotros podemos escoger pues qué versión del texto bíblico queremos o en qué idioma queremos encontrar el texto bíblico, inglés, griego, hebreo, latín o idiomas pues ya el español, el inglés, alemán, eh, italiano, chino. Entonces, según la versión que nosotros queremos, pues vamos seleccionando aquí al colocar el mouse, el cursor sobre él, nos va mostrando qué versiones aparecen en el programa que estén en ese idioma específico, ¿sí? Pues normalmente nosotros vamos a consultar ya sea en griego, en hebreo, entonces en griego pues aparecen todas estas que son tanto el Antiguo Testamento en griego, ¿sí? La Septuaginta, el Nuevo Testamento en griego, o varios son textos de los padres de la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Como este que está aquí que dice, pues, padres de la iglesia, o, por ejemplo, por aquí encontramos el Evangelio de Tomás en griego. Entonces también podemos encontrar recursos, digamos, no solamente los del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento como tal, sino otros recursos que nos pueden también servir mucho al estudiar los textos bíblicos o pues la manera también de cómo los padres de la iglesia pues hacen su referencia, su estudio de los pasajes de las escrituras.
Entonces, en este caso, pues normalmente la que uno utiliza es esta que dice BNT NA28 cuando va específicamente a estudiar el Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Y si ya quiere que aparezca pues también el antiguo en griego, podemos mirar esta que dice BGT NA28 NT más la LXX que sería la Septuaginta, ¿sí? Entonces, vamos a ir, y lo mismo sucede aquí en el caso del hebreo, ¿sí? Con el hebreo nosotros si le colocamos el cursor, pues nos muestra la Biblia hebraica estugartensia, nos muestra diferentes textos, como decía ahorita en el griego, pues en el Antiguo Testamento también nos muestra no solamente el Tanakh, sino nos muestra también textos como por ejemplo aquí el Targum, eh, también el Nuevo Testamento en hebreo lo podemos encontrar. Esto aquí referencias al siríaco antiguo, al texto de Qumran, al Targum, entonces al Pentateuco samaritano, por ejemplo. Entonces, pues los más usados va a ser el texto bíblico de la Tanakh del Antiguo Testamento en hebreo, pero pues es bueno tener en cuenta que podemos encontrar otros recursos que también nos van a ser muy útiles en dado caso que lo necesitemos en algún estudio, en algún trabajo que estemos llevando a cabo. Y pues específicamente en este caso en la versión 10 que trae la VHS, la Biblia Hebraica Estugartensia, pues nos sirve mucho pues seleccionar esa opción cuando vayamos a mirar el texto bíblico en hebreo, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, una de las opciones que encontramos aquí. Y pues al lado podemos encontrar qué texto qué libro de la Biblia queremos estudiar, ¿sí? El capítulo que queramos mirar y el versículo. Entonces, si nosotros le damos clic a este icono que estamos mencionando anteriormente, pues nos muestra el texto así, digamos, versículo a versículo, pero si solamente queremos una versión, por ejemplo, en hebreo, pues le damos otra vez clic a ese icono y nos va a mostrar solamente en hebreo, o si escogemos aquí en griego, por ejemplo, pues solamente nos va a mostrar el texto en griego, ¿sí? Para ver, digamos, el pasaje completo del capítulo, de la perícopa que queremos estudiar. En estas ventanas algo más que podemos hacer, por ejemplo, es aquí en este otro icono que tenemos aquí en la esquina, en la parte superior, que es como un cuadrito con una flechita. Si le damos clic ahí, nos va a desplegar otra ventana, ¿sí? Esa opción es útil en el caso de que nosotros, por ejemplo, queremos mirar aquí un recurso específico en esta ventana y necesitamos a la vez mirar información de, por ejemplo, de cuántas veces se usa una palabra. Entonces nosotros le damos aquí en la otra ventana y podemos desplegar más información sin necesidad de tener que, yo necesito esto, pero a la vez necesito otro recurso, entonces tener que, digamos, saltar de uno al otro, sino que podemos usar en ambas ventanas, pues, una información diferente según lo que nosotros queremos estudiar. Además de estas ayudas, pues algo que podemos ver aquí en el programa, ¿no? Si se nota cuando he pasado el cursor sobre la palabra, es que nos va mostrando la morfología de cada palabra. Por ejemplo, acá si la coloco en la palabra biblos, nos muestra en color rojo, pues digamos la información de cómo podemos encontrar la palabra en el diccionario. Específicamente, pues en este caso nos muestra cómo es el genitivo, perdón, primero nos muestra cómo es el nominativo de la palabra, ¿sí? En este caso que la palabra sería biblos, es un nominativo.
Él luego nos muestra cómo sería el genitivo de la palabra en singular. Entonces, en este caso quedaría be blue. Y la última parte es el artículo, ¿sí? En este caso, específicamente los sustantivos, esa información nos sirve muchísimo porque, pues, cuando queremos saber la palabra si es de primera, segunda o tercera declinación, pues esa información nos va a ayudar a identificar o a precisar de una mejor manera, pues, de qué declinación es ese sustantivo, ese adjetivo. eh, y nos muestra la morfología, o sea, por ejemplo, en este caso, este es un sustantivo nominativo femenino, singular, común y una traducción. En este caso, pues que la palabra biblos se puede traducir como un libro, ¿sí? O lo mismo acá, que el nombre Jesús o Jesús se puede traducir Jesús, Yoshua. Entonces, así en la medida en que uno vaya moviendo el cursor, pues le va mostrando esa información. Y lo mismo pasa si nos devolvemos aquí en lo que estamos viendo en el hebreo. Lo mismo sucede con el hebreo. Si coloco el cursor sin necesidad de hacer clic ni nada, sino solamente colocando la barrita o la flechita del mouse, nos va mostrando, por ejemplo, en este caso, la morfología, ¿sí? En el hebreo, pues teniendo en cuenta que muchas palabras, digamos, están compuestas eh, ya sea por una preposición en sustantivo, una preposición con un adjetivo, sí, sí, que siempre van unidas. Por ejemplo, las preposiciones inseparables no pueden ir solitas, sino que van acompañando pues a una palabra que esté en este caso, por ejemplo, junto a un sustantivo, o también cuando tienen un sufijo pronominal, entonces el programa nos va mostrando, por ejemplo, aquí, que la palabra Bejochek está conformada por be, que es una conjunción, y Jochek, que es un sustantivo común masculino, eh, singular, absoluto. Y esto, pues, la traducción que puede tener, la conjunción, cómo se puede traducir, o la palabra Hochek también, cómo se podría traducir esta palabra. En este caso también en cuanto al hebreo, ¿sí? En cuanto a los, a las ayudas que tenemos aquí con el hebreo, en la parte de abajo hay diferentes como opciones que podemos habilitar o deshabilitar. Entonces, específicamente aquí hay una que nos sirve mucho, que es esta opción que tenemos aquí abajito que dice acentos, que si nosotros, por ejemplo, acá yo coloco la palabra berechit, la información que nos está mostrando no dice nada sobre los acentos, ¿sí? Recordando que cada palabra en hebreo tiene su acento propio y pues los acentos son de mucha importancia en el momento de estudiar los textos bíblicos, de ver cómo se relaciona una palabra con la otra. Entonces, si nosotros vemos, pues aquí no aparece nada, solamente dice, por ejemplo, que be es una preposición o que rechit es un sustantivo como un femenino singular absoluto, pero si vamos aquí abajo y habilitamos, le damos clic para que se ponga, digamos, de color negro, se acentúe esa parte, se note más. Si volvemos aquí a la palabra, ya podemos notar que nos aparece en esta sección del cuadrito en información, esta partecita que tenemos aquí de información de la palabra, donde está el nombre del acento. Dice acento tipá magelá, ¿sí? Y si vamos moviendo en diferentes palabras, por ejemplo, aquí este también tiene un acento tipá. Si vamos, por ejemplo, al final de la palabra, el acento siliuk. Si miramos, por ejemplo, esta palabra, Elohim, nos dice que el acento que tiene esta palabra es el acento saket parbun. Entonces, esa va a ser una ayuda de mucha utilidad al momento, pues, de estudiar
el texto bíblico tomando en cuenta los acentos para segmentar las perícopas, ¿sí? Lógicamente, pues es una herramienta que nos optimiza el tiempo de saber cómo se llama el acento, pero pues ya le corresponde a cada estudiante sacarle provecho a esa información de, ya sé que el acento es tipo A, entonces ahora voy a mirar si es conjuntivo, si es disyuntivo, y eso que implica pues al momento de estudiar el versículo, no solamente quedarnos, sí, el acento es muna, pero ¿qué me beneficia saber qué es Muna, sino poderle sacar provecho de esta información que ya el programa nos está facilitando? Otra aspecto que podemos hacer es en esta ventanita aquí a la parte izquierda, aquí en este cuadrito, en este espacio en blanco que tenemos aquí, nosotros podemos utilizarlo para escribir una palabra en hebreo o una palabra en griego, ¿sí? Y específicamente saber cuántas veces aparece esa palabra. Por ejemplo, si nosotros queremos saber en cuántos textos aparece la palabra Elohim, una opción es darle doble clic a la palabra, ¿sí? Y en la lista va a aparecer todos estos textos donde aparece la palabra Elohim. Pero también otra opción que podemos tener acá es si yo quiero buscar un término específico, entonces lo que debemos de hacer es colocar un puntico y luego el teclado ya va a empezar a escribir en hebreo. Si nosotros no colocamos el punto, noten que empieza a colocarle letras del alfabeto en español, del abecedario. Entonces, es muy importante poder colocar el punto para que pues el programa identifique que vamos a escribir es en hebreo y vamos a ir mirando pues cada letra del teclado a cuál corresponde. Entonces, en la medida que uno va escribiendo, el programa le va mostrando diferentes opciones como para que uno pueda seleccionar esta palabra es la que yo quiero mirar, o estas son las consonantes de la palabra que yo quiero buscar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver esta palabra que está conformada por la Aleph, la Resh y la Dalet, ¿cuántas veces aparece? Le ubico el cursor sobre ella, que queda así azulita, y le doy Enter, ¿sí? Y ahí ya me va a mostrar en qué versículos aparece, ¿sí? Esa palabra específica, que pues en este caso sería este verbo, ¿sí? Eret. Entonces, en ese caso ya encontramos allí que la palabra pues se utiliza cuatro veces. Cuatro veces aparece en el texto bíblico. Y ya ahora aquí en esta otra ventanita, en en la tercera columna en este caso, por ejemplo, aquí donde dice context, si nosotros le damos clic ahí, otra ayuda que nos brinda este programa es poder mirar cada una de las palabras, por ejemplo, aquí que aparecen en la perícopa de Génesis capítulo 37, versículo 12 a Génesis capítulo 37, versículo 36, que vendrían a ser 25 versículos, 219 palabras. Cada una de esas palabras, ¿cuántas veces aparece? La palabra et, la palabra el, las diferentes palabras que tenemos aquí, eh, y en la otra columna nos va a mostrar cuántas veces aparecen las palabras es en el libro como tal. O sea, no solamente en la sección, sino en todo el libro de Génesis, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta sección, esta primera palabra aparece 15 veces, pero en todo Génesis aparece 668 veces. Y en la casillita de abajo nos muestra es cuántas veces aparece en el capítulo 37, ¿sí? Entonces en el 37 aparece 20 veces, pues digamos la primera palabra. Entonces ahí podemos ver, digamos, una comparación, cuántas veces aparece en el libro, cuántas veces aparece en el capítulo y cuántas veces aparece en una perícopa o en una sección
del texto del libro que estemos estudiando. Y esto también se puede hacer, digamos, en griego, en el caso de estar estudiando un texto en griego. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a Mateo, lo mismo, si le doy doble clic sobre la palabra Biblos o sobre el nombre Jesús, pues me va a mostrar cuántas veces aparece. Si yo aquí en la parte superior no coloco el puntico, pues salen letras del abecedario, pero si coloco el punto, ¿sí? El del teclado, el que uno utiliza para el punto aparte, punto seguido, ya me va a escribir en griego. Entonces, dependiendo de la tecla que yo presione, pues me va mostrando diferentes palabras y diferentes opciones, por ejemplo, aquí para decir yo quiero saber esta palabra cuántas veces está, que la coloco hacia azulita, le doy enter y me va a mostrar que esta palabra hacer aparece dos veces, ¿sí? Y así puedo hacer con cualquier palabra que yo quiera estudiar. Y pues estos numeritos del 1 al 12 son diferentes ventanas por si yo quiero, por ejemplo, aquí conservar el hacer y me voy a otra ventana para buscar cuántas veces aparece la palabra together, por ejemplo. Entonces aquí ya voy teniendo esa lista de términos, pero si vuelvo a la otra, pues me mantiene la que consulté primero, por si necesito, digamos, ir llevando esa cuenta de las palabras que estoy buscando, mirando. Eh, Aquí también la ventanita que estamos viendo del conteo de las palabras también funciona de esa misma manera. ¿Cuántas veces aparece en la perícopa? ¿Cuántas veces aparece en el capítulo y cuántas veces aparece en el libro como tal? Entonces nos va mostrando ese conteo de palabras eh, que viene a ser muy importante, sobre todo cuando queremos ver una palabra que solo se usa una, dos veces, qué importancia tiene, en qué versículos aparece. Entonces, esa sería otra herramienta que nos serviría mucho, ¿sí? También aquí este programa tiene, por ejemplo, en esta opción que dice MSS, nos muestra, voy aquí a ampliar un poco esto, nos muestra en esta partecita imágenes de los manuscritos, ¿sí? Como para que nosotros podamos ver cómo sería pues un manuscrito del texto bíblico como tal, ¿sí? Específicamente aparecen más los manuscritos en griego, entonces, ¿cómo sería para ver, digamos, cuando un manuscrito está escrito solamente en mayúsculas o en sola minúscula o pegadas, unidas todas las palabras sin separación? Y pues nos va indicando como con eh, este cuadrito, esta partecita que tenemos aquí, nos van indicando cuál sería el versículo que se está presentando ahí en esa imagen. Entonces, esa es otra de las herramientas que nos presenta este programa, ¿sí? Algo que también es muy útil y que ya aparece en esta versión del Bible Works es esta otra opción que tenemos aquí, que en hebreo, por ejemplo, para que podamos verlo, en esta parte donde dice BS1, por ejemplo, aquí en esta opción del menú, nosotros encontramos al desplegar en esta ventana diferentes, digamos, referencias como al acercamiento al aparato crítico, ¿sí? Y específicamente nos es muy útil en este caso, por ejemplo, que encontramos VHS aparatus, VHQ aparatus, que en este caso VHQ sería el aparato crítico de la edición del Antiguo Testamento en hebreo, la Biblia hebraica quinta, también pues en la Vulgata o el aparato crítico que podemos encontrar en la Septuaginta. Eh,
que es algo muy, muy útil cuando queremos estudiar el tema de la crítica textual, de la transmisión del texto bíblico en los diferentes manuscritos, en las diferentes tradiciones, porque pues es una opción que otras versiones del programa no tenían y que va a ser de mucho provecho para nosotros, por ejemplo, encontrar aquí el aparato crítico de cada uno de los versículos, ¿sí? Y al ir colocando el cursor sobre las referencias que encontramos en el aparato crítico, en la parte de abajo nos va mostrando información sobre esa sigla o sobre esa letra en la que le estamos señalando, ¿sí? Por ejemplo, aquí abajo, si nosotros le colocamos el mouse a esta letra, pues aquí abajito nos va mostrando que, por ejemplo, esta es una versión griega, la versión de la Septuaginta, ¿sí? Eh, y así en diferentes casos. Por ejemplo, si le colocamos a esta opción de CF, pues abajo aparece la información de que es como confrontar, ¿sí? Comparar un texto con el otro. O acá si le colocamos a otra, también nos va mostrando diferentes referencias o información que nos ayuda mucho, pues, a estudiar esta parte del aparato crítico. Y esta sección es muy útil porque ya al momento de realizar un estudio del texto, por ejemplo, si recordamos el aparato crítico en la Biblia hebraica Stugartensia, la forma de remitirnos a él es por medio de las letras exponenciales que aparecen pues en el versículo que estemos estudiando. Si por ejemplo la A, la B, de A a A, de B a B. Entonces aquí nos va mostrando esas, esas letras para saber, digamos, parte específica del, en qué parte específica del versículo pues se está haciendo referencia con esa variante textual. Por ejemplo, aquí ya encontramos otra que es de A a A, o sea, de esta parte del versículo a esta parte tiene que ver esta nota que está aquí. Por ejemplo, si vemos A y aquí abajito dice de A, ¿sí? Entonces, nos ayuda para encontrar el aparato crítico de manera que al ir a hacer un trabajo lo podemos copiar, ubicar en el trabajo y analizarlo de una mejor manera y ya no tener que acudir a tomarle fotos al texto en la Biblia y que el trabajo no quede tan bien presentado, sino que ya va a ser más práctico para que quede mucho más claro, mucho más bonito el trabajo que estemos llevando a cabo. Y esta parte del aparato crítico, si vamos otra vez al griego, también nos va a servir en el caso de estar estudiando un texto bíblico en griego, ¿sí? Entonces vamos aquí otra vez a la ventanita y le ubicamos donde dice NA28 aparatos y ahí otra vez nos aparecen las diferentes variantes. En el Nuevo Testamento recordemos que son signos, digamos, de este tipo, como este que tiene forma de un pequeño angulito, este que parece una T, en los que nos van haciendo referencia a esta palabra o esta serie de palabras tienen una nota en el aparato crítico. Vaya al aparato crítico a mirar qué información es la que le están presentando sobre esa sección, ¿sí? Por ejemplo, acá la palabra Boez, perdón, o en este caso también esta misma palabra, el nombre de voz, tiene otra nota. Entonces, ahí podemos encontrar las variantes textuales que nos van presentando y cada uno de estos manuscritos, códices, leccionarios, diferentes pergaminos también. Si nosotros le vamos dando clic, nos van remitiendo a la información donde podemos encontrar
de qué época es ese texto, ese manuscrito, ese pergamino, dónde está guardado, dónde está ubicado, en qué biblioteca está y qué textos bíblicos contiene, donde la E pues son los evangelios, por ejemplo, en otros casos que aparece una P son las cartas de Pablo, en otros donde aparece, por ejemplo, acá la R es el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, y así nos va mostrando información que nos va a servir al momento de pues estudiar esa variante textual, que al igual que lo mencionaba con el tema de los acentos en hebreo, pues el programa nos muestra esta información, nos facilita el acercarnos a, ay, este bis, este vos, esta K, esta L, que representan este número, esta letra, pero ya corresponde pues a cada estudiante, a cada persona que esté interesada pues en hacer ese acercamiento al texto bíblico, sacarle provecho a esa información, no limitarse solamente a, sí, es un pergamino, un papiro, porque esa información ya está aquí en el programa, ya en el texto, en la Biblia física está. La importancia es, pues yo ya sé esta información que es, aquí me están comentando cómo le saco provecho al momento de estudiar ese versículo para ver la relevancia que tiene, si es una variante de peso, si no es una variante pues digamos que afecte en alguna manera el versículo, ¿sí? Entonces... Esa es digamos, la riqueza de estudiar el texto bíblico utilizando esta herramienta, ¿sí? Ya en otro video que quiero mostrar algunas de estas herramientas que aparecen aquí en la parte superior, para qué sirven, ¿sí? El provecho que le podemos sacar a esas opciones que tenemos aquí, lo mismo en estas ventanitas que tenemos aquí arriba, sobre todo en esta de recursos eh, qué podemos encontrar allí para aprovecharlo. Entonces, espero que sea muy útil este video y que Dios los bendiga.